Es más, haciendo un resumen, dice la Biblia que le robaron sus bueyes y sus asnos, que sus ovejas y sus criados fueron calcinados por un rayo, que después de eso sus camellos también fueron robados y peor aún. En unos días más festejaremos el Día del Padre aquí en México. Se celebra el 19 de junio, bueno, por lo menos este año. Es por eso que hoy traemos para ti algunos personajes de la Biblia, hombres por supuesto que sobresalen desde mi punto de vista como papás. Si no has escuchado de ellos, te invito a que me acompañes por unos minutos y leamos juntos. Y el primero de ellos es Noé, un papá atento. La historia de Noé es muy conocida tanto por cristianos como por no cristianos. De hecho, dice la Biblia, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Y creo que ya desde ahí podemos ver el tipo de hombre que era Noé y obviamente como papá también esto se podía reflejar. El hecho de haber construido con su familia un arca donde se salvaron todos, es decir, él, sus hijos y los animales que Dios les dijo, era o fue o es algo sorprendente hasta el día de hoy. Trabajaron en equipo y fueron salvados del diluvio todos juntos. Ninguno de sus hijos se perdió. Ninguno de sus hijos dijo, no, yo la verdad es que me bajo de este barco. Yo no trabajo aquí, no soy carpintero, no soy navegante. No, ninguno de ellos dijo eso y todos se salvaron, que eso ya dice mucho de un papá. Pero aún más sorprendente es que Noé supo seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Y eso que no era una tarea fácil la que tenía. Para aquel tiempo un barco de ese tamaño, un barco entre comillas por llamarle así, no era algo que se hubiera hecho y no podía ser un instructivo como los que tenemos hoy. La Biblia dice, constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas, 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Si nosotros para armar una mesa andamos batallando porque, no sé, confundimos las patas del lugar, que un tornillo no iba donde se suponía que debía ir, o donde pensábamos que debía ir, pero nos equivocamos, y tenemos el instructivo en las manos. Imagínate realizar una tarea como esta en tiempos donde no existían los instructivos. Como puedes ver, de Noé aprendemos que es necesario poner atención cuando alguien nos da instrucciones o, en el caso, cuando alguien nos da un consejo sabio, tanto para las cosas fáciles como para las cosas difíciles, que es donde más necesitamos escuchar y poner atención. Esto nos evitará problemas, pero más allá de los asuntos físicos o las cosas físicas, aprendemos de Noé que es necesario escuchar a Dios y estar atentos a lo que Él nos dice. A veces nos lo va a decir a través de papá o de mamá, de un pastor, de un amigo, una amiga, en una plática en un grupo en la iglesia o incluso en una canción. Pero más que nada el Señor nos va a hablar a través de la Biblia, de su palabra, nos va a hablar a través de ella para ayudarnos todos los días, porque en ella encontraremos la sabiduría que estamos necesitando. Y dice su palabra que si le pedimos sabiduría a Él, nos la va a dar, y no nos la va a dar como de a poquito, nos va a dar sin reproche. Así que si nosotros nos acercamos a Él y ponemos atención, saldremos a flote ante cualquier diluvio delante de su presencia. Y hablando de fe, ¿qué te parece de la vida de Abraham? Un papá de fe. De hecho, también es conocido como el padre de la fe. Para aquellos que leemos la Biblia 60, creo que nos suena mucho más familiar. Y es que este hombre parece andar sin rumbo por gran parte de su vida, como que caminaba pues sin dirección, ¿no? Es como hoy en día si no tuviéramos el GPS caminar, que nos digan ve hacia allá y camina derecho. Creo que no muchos nos arriesgaríamos, pues no, Abraham lo hizo. Salió de un lugar cómodo de la ciudad donde estaba con su familia hacia el lugar que Dios le dijo, a un lugar que no conocía, que no había visto, que no tenía idea de cómo era, pero que estaba seguro en su corazón por la fe de que Dios se lo daría por heredad, contrario a lo que cualquiera de nosotros haría hoy en día. Y andando todo ese tiempo, ni siquiera se fue solo, se fue con su esposa, con su familia, con su ganado, con varias cosas que tenía, y viajó, vivió en tiendas por la fe que tenía en Dios y creyó en las promesas. Por la fe Abraham le creyó cuando le dijo que le daría una descendencia tan grande como las estrellas del mar, como la arena que está a la orilla, las estrellas del cielo o la arena que está a la orilla del mar, sin tener un solo hijo. Y además de eso, ya estaba viejito. Su esposa estaba avanzada en edad, por no decir otras cosas, pero avanzando en la historia de Abraham,
efectivamente tuvo un hijo y después esto sucedió. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Pues así como lees, Abraham tuvo tanta fe como para creer que Dios cumpliría su promesa al pie de la letra de darle toda la descendencia que le había prometido a través de Isaac. De Abraham aprendemos que la fe es algo importante. Por supuesto, no estoy hablando de fe en cualquier cosa, sino la fe en Dios. Que no importa lo improbable de las cosas, que no importa si parece difícil para nosotros o si estamos atravesando un problema demasiado fuerte en nuestras vidas, podemos confiar en Dios con todo nuestro corazón y poner toda nuestra fe en Él. Aprendemos también que si nuestra fe está puesta en Dios, entonces veremos la bendición no solo sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos y sobre los que no hemos visto, pero que vendrán, porque las promesas de Dios son fieles. Así como el siguiente ejemplo de papá que podemos encontrar y que oraba por sus hijos, él es Job, un papá de oración. Si has leído acerca de Job, sabrás que atravesó por pruebas muy difíciles y en solo 7 versículos del primer capítulo parece que su vida se derrumba, se acaba por completo. Y no estoy hablando de que él se muere, ¿no? Porque entonces el libro no tendría sentido, como en cualquier otra historia, como en una película, se muere el protagonista y se acabó. No, estoy hablando de que su vida cambió drásticamente. Es más, haciendo un resumen, dice la Biblia que le robaron sus bueyes y sus asnos, que sus ovejas y sus criados fueron calcinados por un rayo, que después de eso sus camellos también fueron robados y peor aún, todos sus hijos murieron juntos porque estaban en una fiesta celebrando y todos murieron el mismo día a la misma hora, pero él se mantuvo fiel al Señor. Y más adelante incluso su esposa le dice, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job supo responder a esto de manera firme y una firmeza en Dios. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué tal esto cuando le responde a su esposa? Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Uy, qué respuesta. Pero se dice que después de haber respondido así, nunca nadie más supo algo de Job. No, no es cierto. Lo que sí es cierto es que pasamos por alto los primeros versículos. Antes de todo este problema, todo lo que le sucedió, Job se describe, o la Biblia describe a Job de la siguiente manera. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Qué impresionante, este papá ejemplar oraba por cada uno de sus hijos. No decía, Señor, bendice a mis hijos y ya. No, oraba por cada uno. Por si acaso habían pecado, ni siquiera estaba seguro. O sea, no tenía pruebas, pero tampoco tenía dudas. Entonces él decía, pues mejor me pongo a orar, ¿para qué le arriesgo? En su búsqueda de Dios seguramente pedía por él, por su trabajo, por su salud, por su esposa, por su ganado, por sus criados, por todo lo que tenía. Pero no se olvidaba de su rol de papá y oraba por sus hijos. Y no puedo avanzar sin preguntar, como papás, ¿estamos orando por nuestros hijos? O del otro lado, como hijos, ¿estamos conscientes de que pudiéramos ser una carga para nuestros papás en oración? Y después de haber vivido todo esto, Job siguió orando. Es más, Dios le dijo a sus amigos, con quienes Dios estaba enojado, por cierto, que Job iba a orar por ellos porque él contestaba la oración de Job. Y no es algo que leamos todo el tiempo en la Biblia, es algo muy especial, que Job recibía la respuesta a sus oraciones. Y qué historia, y cuán importante es que aprendamos la grandeza de la oración como padres y como hijos, así como lo hizo Job. Aprendamos de él que se mantuvo cerca de Dios y fue prosperado con mucho más de lo que tenía. Y aquí sí estamos hablando de prosperidad financiera, prosperidad de dinero, no solamente en salud, porque también su salud fue recuperada, sino que Dios lo bendijo. La Biblia dice que pudo ver hasta 4 generaciones más de su descendencia. Después de sus hijos, 4 generaciones. Imagínate eso nada más. Y dice la Biblia que estaba lleno de días, que se traduce como que estaba satisfecho. No necesitaba más días, no necesitaba menos días, estaba pleno. Y entonces el Señor se lo llevó, murió.
porque él estaba satisfecho con lo que tenía y Dios lo había bendecido por mantenerse orando. Y si hablamos de poder ver más allá las cosas, ¿qué te parece si hablamos de David, un papá con visión? Y de David hay muchísimas cosas que decir, muchísimas historias que contar y mucho por aprender, pero este punto me gusta mucho. El rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. David quería construir el templo del Señor, pero Dios le dijo: tú no lo vas a hacer, no te toca a ti porque has derramado sangre. Así que como no era su tarea sino de su hijo Salomón, bien pudo haber dicho: pues yo la verdad es que quería dejar marcado mi nombre, quería poner brea en la entrada y poner mi palma y decir: aquí estuvo David, año 2000 antes de Cristo, no sé, como muchos de nosotros hacemos, o decir: quiero que mi nombre sea recordado por generaciones como el que construyó. Pudo haber dicho eso, pero dijo: bueno, yo entiendo, Señor, entiendo tus razones y obedezco, pero no por eso me voy a quedar quieto. Es como si hubiera una comida a mi cargo, ¿no? Y yo dijera: bueno, pues como yo no cocino, todo se acabó porque yo no lo puedo hacer. No, por otro lado podría conseguir las cosas, ir a buscar los ingredientes, comprar lo que se necesita, incluso buscar las sillas, mesas, a los invitados, preparar todo para que después venga alguien que sí sepa cocinar. Digo, preparo bien el agua en el microondas para un té, ¿no? Pero alguien que sí sepa cocinar y que prepare toda la comida con lo que yo preparé antes, previo. Eso fue lo que hizo David. Eso es tener una visión clara, es una visión de Dios, porque no fue algo que naciera en él nada más porque sí, era algo que Dios había trabajado. Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además he conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. También cuentas con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajos, en oro, plata, bronce y hierro. Así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Aprendamos de David como padres que preparan a sus hijos, que los lanzan bien listos para el futuro y con suficiente impulso para llegar hasta donde se lo propongan, para hacer las cosas a lo grande, porque Salomón construyó un templo, yo creo que digno del Señor, algo que ni siquiera podemos imaginar, pero que lo hizo con el impulso de su padre. Y como papás necesitamos darles ese impulso y tener esa visión a futuro, no quedarnos mirando aquí donde están nuestros pies, aquí donde estamos parados y decir: pues hasta aquí llegamos y hasta aquí vas a llegar. No, que lleguen mucho más lejos, y como hijos honremos lo que nuestros papás hacen por nosotros, y ya siendo adultos o casados o ya viejitos, pues los que estén viejitos, ya grandes, honremos todo lo que ellos hicieron en el pasado y demos gracias a Dios por esa bendición. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo, tal como te lo ha prometido, que te dé prudencia y sabiduría para que cuando estés al frente de Israel obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios. De David aprendemos que nuestra visión no se puede quedar así de corta, tiene que ir más allá. Necesitamos alzar el rostro y ver qué podemos hacer y hacia dónde queremos ir, hacia dónde va nuestra familia, hacia dónde va nuestra iglesia, hacia dónde va nuestra ciudad, hacia dónde va nuestro estado y nuestro país. Seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que siempre ve a futuro. Así que este es el estudio de la semana. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento. Recuerda que puedes dejar tu like. Si te gustó, te puedes suscribir al canal o buscarnos en Facebook, como tú gustes. Pero además quisiera honrar a los papás y decir: muchas gracias, papá, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Hasta luego.